Saludo a los aficionados a la historia. Me alegra verlos en nuestro canal. Ahora imaginen esto. Están dentro de una fortaleza volante. Alrededor, decenas de ametralladoras, chalecos de protección, una pared de trazadoras. Todo sugiere que esa mole debería ser casi inmortal. Pero aquí aparece la paradoja que rompe cualquier romanticismo. Para una tripulación de un B-17, la forma más probable de morir a menudo no era caer bajo el fuego enemigo, sino estrellarse antes incluso de su primera misión de combate. Durante el adiestramiento, en formación, en la niebla, en una colisión. La guerra exigía tripulaciones más rápido de lo que la aviación podía enseñar a volar con seguridad. Y ese es el primer golpe de realidad. Para convertirse en miembro de una tripulación de B-17, primero hay que pasar por la instrucción. Suena lógico, ¿no? Solo que en la práctica, en el punto álgido de la guerra, la formación se comprimía al límite. En distintas fuentes se menciona que aquellos 9 meses de programa de entrenamiento para pilotos en condiciones de pérdidas elevadas podían reducirse aproximadamente a 9 o 10 semanas. Lo mismo afectaba a artilleros, navegantes y bombarderos. Y entonces llega aritmética que incomoda. Decenas de miles de aviadores estadounidenses murieron durante la guerra en accidentes y catástrofes sin intervención del enemigo. No todos pertenecían exactamente a tripulaciones de B-17, pero los bombarderos pesados se convirtieron en caballos de batalla, sobre todo en Europa, y por eso entraban una y otra vez en esa trituradora. Una de las principales causas de accidentes era el entrenamiento de vuelo en formación. En los primeros años de la campaña, los B-17 sufrieron fuertes pérdidas a manos de los interceptores alemanes, y la respuesta sobre el papel parecía elegante: volar en cajas cerradas, donde los sectores de fuego de las ametralladoras se solapaban. La idea era simple. Acercarse es peligroso, así que al caza le da más miedo. Pero aquí está el problema. Para que ese esquema funcionara, había que mantener durante horas una formación tan apretada que las alas de los bombarderos quedaban literalmente encajadas unas con otras, por arriba y por abajo. Y no hacerlo en un desfile, sino en Inglaterra, donde la niebla y la nubosidad baja podían convertir el despegue y la reunión del grupo en una lotería. Los veteranos decían que el momento más difícil de la salida no era siquiera el combate sobre el objetivo. Lo más duro era despegar y reunirse en formación con el tiempo británico. Los bombarderos abandonaban la pista uno tras otro con intervalos de 30 a 45 segundos. Eso producía una escena casi absurda. Mientras un avión aún aceleraba hacia el cielo, cerca del final de la pista, el siguiente ya iniciaba la carrera de despegue detrás de él. Y después, en el aire, todos tenían que encontrarse y reconstruir la formación. Para ello existían incluso B-17 antiguos, pintados de manera llamativa como aparatos de reunión. Se hacían visibles para que sirvieran de referencia en el cielo. Y sí, esto suena casi rutinario, hasta que uno se imagina cuántas colisiones se produjeron en el aire cuando el avión llevaba los depósitos llenos y bombas a bordo. Un solo error, y no es simplemente una caída, es una antorcha instantánea. Pero supongamos que sobrevivieron a la instrucción y dominaron la formación. Entonces llega algo que el cine rara vez transmite: las condiciones dentro de la propia fortaleza. El B-17 volaba sin cabina presurizada, es decir, la presión interior era casi la misma que la del exterior. Cuanto más asciende el avión, más enrarecido está el aire, más cae la presión y menos oxígeno puede obtener el cuerpo. A alturas del orden de 20 a 30.000 pies, parece que hay mucho aire, pero para el organismo casi no lo hay. Respirar se siente como si fuera a través de una pajita. Tras unos minutos sin oxígeno, aparecen mareo y confusión. Después, somnolencia y pérdida de conocimiento. Y entonces todo se convierte en una cuestión de tiempo. Si no se logra llevar a esa persona de nuevo al oxígeno en los próximos minutos, puede que ya no despierte. No es una imagen literaria, es fisiología real. Ahora añadan el frío. A gran altitud, la temperatura podía ser tan baja que el interior del avión se convertía en un túnel de viento helado. Las corrientes se colaban por rendijas, aberturas y troneras. Uno está en una posición estrecha, con máscara, con un equipo voluminoso, con el paracaídas y mirando constantemente al cielo, esperando un ataque.
Las tripulaciones llevaban máscaras de oxígeno y los llamados Blue Bunny Suits, trajes con calefacción eléctrica. Y aquí reaparece la paradoja. El equipo destinado a salvarte podía convertirse en tu talón de Aquiles. Electricidad, cables, conectores, líneas de oxígeno. Todo eso no era perfecto ni siquiera en condiciones tranquilas, y en combate, cualquier esquirla o impacto podía transformar el sistema de supervivencia en un problema. A bordo había oxígeno principal, a menudo deliberadamente de baja presión para que no explotara violentamente si era alcanzado, y botellas portátiles de reserva, walk-around, para moverse por el aparato o afrontar emergencias. Pero esa reserva duraba minutos. Si el sistema fallaba, quedaban dos opciones: descender de inmediato o saltar. Y la ironía es que, con frecuencia, hay que hacer cualquiera de las dos precisamente cuando el fuego alrededor es más intenso. Y entonces se entra en la zona donde comienza el verdadero infierno. La defensa antiaérea alemana y los interceptores. Desde tierra lo recibe el Flak, el denso fuego de barrera de las baterías antiaéreas pesadas. No son disparos aislados. Son áreas enteras donde operan dotaciones, radares y aparatos de dirección de tiro, y al cielo suben simultáneamente decenas, a veces cientos, de explosiones. En la película se ven como esos característicos estallidos negros, pero a esa altitud se perciben de otro modo. No es bonito, es un muro que uno está obligado a atravesar. Un estallido demasiado cerca y las esquirlas atraviesan la delgada piel de aluminio, y detrás hay personas. El Flak es peligroso porque no apunta como un tirador. Llena el espacio de muerte. Y si uno está en el punto equivocado en el segundo equivocado, el precio puede ser instantáneo. Quienes sobrevivían a impactos después hablaban no solo de agujeros en el avión. Hablaban de lo que el Flak le hace al cuerpo. Las esquirlas no dejan heridas limpias. Desgarran, cortan, mutilan. Los chalecos de protección y los chalecos antiesquirlas a veces salvaban el torso, pero el cuello, la cara, las manos, las zonas en las que hay que trabajar, seguían siendo vulnerables. Y un impacto directo de un proyectil, especialmente si las bombas aún iban a bordo, ya no es aviación, es la destrucción inmediata de todo lo que hay dentro. Aún así, el B-17 sorprendía una y otra vez a todos, porque en ocasiones regresaba en condiciones literalmente imposibles. Aviones volvían con secciones ausentes, largueros perforados, volando con uno o dos motores de los cuatro. Las historias de regresos del infierno pasaron a formar parte del mito de la Flying Fortress. Pero ese mito es peligroso, porque obliga a olvidar el coste. No todos regresaban. Y aun cuando regresaban, a menudo no volvían como personas enteras, ya fuera física o psicológicamente. Desde arriba también llegaban los cazas. Los alemanes comprendieron pronto que una caja de bombarderos no los hacía invulnerables. Entraban en combate el Bf-109 y el FW-190. Más tarde aparecieron incluso reactores como el ME-262. Tenían ataques rápidos, cañones potentes y, en ocasiones, medios experimentales para desorganizar la formación. Pero lo principal era la táctica. Una de las más temidas por una tripulación de B-17 era el ataque frontal, cuando el caza se dirige directamente hacia la cabina, porque allí están las personas y los mandos. Y si las primeras variantes del B-17 tenían un frente menos protegido, aquello se volvía letal. Por eso en las versiones posteriores se reforzó el armamento y los sectores de tiro hacia adelante, tratando de cerrar ese hueco en la defensa. Pero hay otro elemento desagradable del que casi no se habla: la munición y el tiempo. Incluso si se dispone de muchas ametralladoras, los cartuchos no son infinitos. En un ataque masivo, cuando los cazas llegan en oleadas, es fácil acabar en una situación en la que uno simplemente se queda sin munición. Y entonces la fortaleza se convierte en un blanco grande y pesado. Lo más terrible ocurría cuando los bombarderos penetraban profundamente en Alemania sin un acompañamiento completo. Al principio, los cazas aliados tenían un alcance limitado y no podían escoltar a las fortalezas hasta el objetivo y de vuelta. Protegían mientras el combustible lo permitía y después se daban la vuelta. Y el tramo más peligroso, cerca del objetivo y en el regreso, quedaba en manos de los bombarderos.
Así surgieron en 1943 los días que las tripulaciones recordarían como negros, los ataques sobre Ratisbona y Schweinfurt. El plan era astuto. 2 corrientes de bombarderos debían golpear de modo que a los alemanes les resultara difícil concentrar la interceptación. Pero el tiempo y los retrasos separaron a los grupos en el tiempo, y los cazas alemanes pudieron actuar por turnos, primero contra uno, luego contra el otro. Las pérdidas fueron tales que el mando tuvo que admitirlo. Sin escolta de largo alcance, aquello se acercaba al suicidio. Más adelante el problema se afrontó con depósitos lanzables y con la llegada de una escolta capaz de acompañar durante todo el trayecto, especialmente cuando el P-51 Mustang entró masivamente en servicio. Eso redujo la amenaza de los cazas, pero el Flak no desapareció. Siguió allí hasta el final de la guerra. Y aquí llega el giro hacia lo más sombrío. Porque para una tripulación de B-17, la guerra no termina cuando el avión es derribado. A menudo, entonces es cuando empieza. Si queda claro que la fortaleza no va a llegar, el piloto da la señal de abandonar el aparato. Y a partir de ahí todo depende de segundos y de física. Hay que salir por una escotilla estrecha con equipo voluminoso, a veces cuando el avión ya está ardiendo o entra en una rotación incontrolable. Las fuerzas G en una espiral pueden aplastar el cuerpo hasta el punto de que el hombre simplemente no alcanza la salida. En algunos casos, solo lograba escapar una parte de la tripulación. Si aún así abandonan el avión y el paracaídas se abre, durante un minuto sienten alivio, y enseguida comprenden que están suspendidos en el aire, totalmente indefensos. En Fuentes y Memorias se menciona que a algunos aviadores se les podía ametrallar mientras descendían en paracaídas. Por ello, en ocasiones, se modificaban los sistemas para aumentar la velocidad de descenso. Eso reducía el tiempo colgando en el aire, pero incrementaba el riesgo de lesiones al golpear el suelo. Y todavía no ha terminado, porque lo recibe la Tierra. La Tierra sobre la que antes cayeron bombas. La Tierra donde viven personas que han visto destrucción, la muerte de sus familiares y tormentas de fuego. Y aquí comienza algo que rara vez se muestra en los relatos heroicos. Hubo casos en los que los aviadores derribados fueron hechos prisioneros sin incidentes. Hubo campos de prisioneros de guerra, hubo condiciones duras, hambre y enfermedades. Pero también hubo situaciones mucho más terribles, linchamientos y represalias de la multitud, cuando se mataba en el acto, antes incluso de que los militares o la policía llegaran a hacerse cargo. La propaganda funcionaba para transformar a los aviadores enemigos en terroristas, y en una atmósfera de ira y miedo, a veces bastaba una chispa para que comenzara el asesinato. Tras la guerra hubo investigaciones y procesos por episodios concretos, pero era difícil probar la participación de ejecutores específicos, y las condenas fueron menos numerosas de lo que hubieran deseado quienes buscaban justicia. Y ahora, la última vuelta, la más pesada, esa que conviene no romantizar. Porque cuando hablamos de la fortaleza volante, solemos imaginar solo el metal y el heroísmo de las tripulaciones. Pero esta máquina fue un instrumento de una estrategia que con el tiempo cada vez más se transformó, no solo en golpes contra fábricas, sino en destrucciones masivas de ciudades. La combinación de bombas explosivas incendiarias, los grandes raids, las tormentas de fuego, todo eso se convirtió en parte de la guerra. Y abajo, esa guerra tenía un rostro. El rostro de personas que morían sin uniforme y sin armas. Por eso la historia del B-17 no es solo la del valor de la tripulación y la capacidad de supervivencia de la ingeniería. Es también la de un coste moral que pagaron todas las partes. Y por eso la paradoja del inicio es tan importante. La fortaleza podía, de hecho, soportar lo increíble y devolver a sus hombres a casa. Pero también los arrastraba un sistema en el que el riesgo era monstruoso incluso antes del combate, en el que el cuerpo humano se quebraba por la altura y el frío, en el que el Flak convertía segundos en una lotería, en el que los cazas atacaban de frente, y en el que si te derribaban, tu posibilidad de salvarte dependía no solo del paracaídas, sino también de quién te encontrara en tierra. Si quieren, puedo preparar un vídeo igual de cohesionado sobre otra máquina de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo el B-24 Liberator o el FW-190 alemán. Escriban en los comentarios cuál exactamente y en qué teatro de operaciones les gustaría que lo analizáramos.